Tengas muy buenas tardes, amada chica de fe. Dios te bendiga. Seas bienvenida a este programa, para aprender de la palabra del Señor. Una este mensaje, este programa. Así que vamos a ver este tema que se llama A construir se ha dicho. Paso 1, eligiendo el terreno. Y para comenzar vamos a poner este programa en las manos del Señor, vamos a poner esta palabra en sus manos para que sea Él hablando a través de mí, para que sea Él preparando nuestros corazones para recibirlo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotras, Señor. Porque a pesar, Señor, de todas las cosas que podamos estar viviendo, tú eres fiel y tú eres, Señor, sobre todo, y tú tienes el control. Y tú has prometido que para los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que gracias, Padre Celestial, y te pedimos tierra fértil, la cual pueda poner en obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema que creo que ya viste aquí en el tema de la publicación, y se llama A construir se ha dicho. Paso 1, elegir el terreno. Porque elegir el terreno es muy importante a la hora de construir. El terreno es lo principal porque vamos a construir todo lo que se va a hacer es en base a ese fundamento. Y si el fundamento es firme, entonces vamos a tener una construcción firme y segura. Pero si tenemos un fundamento muy débil y vulnerable, un suelo muy vulnerable, entonces también nuestra construcción va a ser muy vulnerable, va a ser muy débil y todo lo que habramos hecho hubiera sido en vano. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el versículo de Mateo 7, 24 al versículo 29. Si tienes ahí tu Biblia, puedes buscarla. Y si tienes ahí tu teléfono, también búscalo ahí en la aplicación. Vamos a ir a Mateo 7, versículos 24 y 29. Vamos a buscarlo en la palabra del Señor y vamos a leer este versículo que va a ser de base a toda esta enseñanza que vamos a ver hoy. Veamos, aquí está. Dice la palabra del Señor. Este fragmento se llama El prudente y el insensato. Dice el versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó
porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 28 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Bueno, veamos qué es lo que acabamos de leer. Acabamos de leer las palabras de Jesús cuando les está enseñando a sus discípulos y les está diciendo que todo aquel que escuche las palabras de él y las pone por obra está cimentando su casa sobre la roca. Pero todo aquel que lo escuche y que no pone su palabra por obra está cimentando su casa sobre la arena. Y como hablábamos al inicio, es importante tener un fundamento firme a la hora de construir. ¿Y qué es lo que vamos a construir? Lo que vamos a construir es una relación con Dios. Es construir nuestra relación con Dios, y a raíz de esa relación con Dios vamos a construir nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida en la eternidad. Así que todo lo que hagamos aquí en la tierra y todo lo que vaya a suceder en nuestra eternidad dependerá de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación que tengamos con Él. ¿Cómo nos relacionamos nosotras con nuestro Padre? ¿Cómo nos relacionamos nosotras con Dios? Eso depende de nuestro fundamento. Y yo estoy segura que muchas de nosotras quizás crecimos en la iglesia, quizás crecimos escuchando versículos, quizás muchas de nosotras escuchamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, cuando estamos, o cuando por medio de un vecino, por medio de una vecina, de una amiga, quizás tú comenzaste a escuchar de la palabra de Dios cuando llegaste a la iglesia, o quizás esta es la primera vez que tú estás escuchando de la palabra del Señor. Pero algo sí es verdad. Lo que nosotros escuchemos de la palabra del Señor, si nosotras leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, cuando nosotras la leamos, seamos no solo oyentes, no solo lectoras, sino que pongamos en práctica lo que el Señor está diciendo. ¿Para qué? Para tener un fundamento firme en donde construir nuestra vida, en donde construir nuestra casa, que es toda nuestra vida. Vamos a ver esta parte que dice del versículo, que el que construye sobre la roca, aunque vengan los vientos y aunque crezca el río y los vientos azoten contra la casa, si se cimentó en la roca, no caerá. Y es que a veces los problemas nos golpean fuerte. Y si nosotros estamos cimentados en la arena, dice la palabra del Señor que nuestra casa se derrumbará. Pero es que a veces estamos en medio de tantos problemas, en medio de la turbulencia de la vida. Quizás muchas veces sientes como que las olas son las que remueven el verdadero fondo que hay en nuestro río. Es como que realmente las aguas golpearan y cada vez que se mueven, remueven el fondo, el sedimento de lo que hay en nuestro interior, lo que realmente hay en nuestro corazón. Y muchas veces cuando eso sale a flote,
nos damos cuenta que quizás realmente ese sedimento era arena. Ese sedimento, eso que teníamos en el fondo de nuestro corazón, quizás realmente no era roca. No estábamos fundamentadas quizás en la roca, sino que estábamos fundamentadas quizás en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias creencias quizás, y estas mismas quizás sean la incredulidad en la palabra del Señor. Quizás cuando enfrentamos los problemas y dolor realmente serio en el corazón, cuando estamos viviendo quizás angustias, quizás injusticias, quizás el desempleo, quizás un problema familiar, un diagnóstico muy duro que enfrentar tuyo o de algún familiar, quizás la pérdida de un ser muy amado, o quizás desilusiones, problemas económicos, quizás no sé qué es lo que estás pasando, pero quizás cuando pasan estas cosas es cuando se prueba realmente nuestro fundamento, porque todos estos problemas, todas estas situaciones al final revelan lo que hay realmente en el fondo de nuestro corazón. Y muchas veces, si te has encontrado desanimada, si te has encontrado con que te has alejado quizás de la palabra del Señor, ya no quieres leer la Biblia, quizás ya no quieres adorar, ya no quieres cantarle al Señor, ya no quieres alabarlo, te alejas de la iglesia o de personas, de tus amigos que te acercan a Dios, de esos amigos que te hablan de Dios, y tú piensas, qué absurdo esto, o ya no creo esto. Quizás muchas veces tú te has cuestionado al ver todas estas cosas en tu vida, te has cuestionado sobre tu propia fe en Dios. Y quiero recordarte esta mañana que quizás nuestro fundamento, al aparecer todas estas cosas, nuestro fundamento realmente estaba equivocado. eh, Fundamentarnos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotras mismas nos imaginamos que debe de ser la vida y debe de ser Dios con nosotros. Quizás esperamos que Dios nos responda inmediatamente, que es su deber quizás. O pensamos que Dios tenía que responder un sí, un definitivo o un no cuando nosotros lo queríamos. Pero quizás el Señor tenía otros planes. Y cuando pasan estas cosas, nosotros nos vemos eh, afrontadas, nos vemos cara a cara con nuestro propio ser. Y como dice la palabra, vinieron vientos y chocaron, azotaron la casa, vinieron, crecieron los ríos y golpearon la casa. Pero entonces la diferencia está en dónde estaba nuestro fundamento, en dónde estaba cimentada nuestra fe, nuestra confianza, realmente en qué estaba puesta. Estaba puesta quizás en nuestros logros, quizás estaba puesta en lo que nosotras creíamos de nosotras mismas, que creíamos que nosotras éramos autosuficientes, nosotras quizás no necesitábamos a Dios realmente para hacer lo que estábamos haciendo, para construir nuestra casa, según nosotras, en un fundamento firme. Quizás confiamos en algunas otras personas y creímos que esas personas eran nuestro fundamento firme, nuestro seguro, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando todo esto es removido, cuando todo esto es probado, sale nuestra verdadera personalidad, nuestras verdaderas creencias. Y muchas veces quizás íbamos a la iglesia y entonces sale a prueba esta palabra, que quizás a muchas no nos gusta, estoy segura que no nos gusta.
pero muchas veces sale a luz la religiosidad, que es solo hacer ritos, solo cumplir con requisitos. Con respecto a Dios, sin amor a Dios realmente y sin fe. Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces estamos en este círculo y no nos damos cuenta que realmente quienes estábamos equivocadas éramos nosotras. Y muchas veces culpamos a Dios, muchas veces culpamos a los demás porque las cosas no están saliendo como nosotras queríamos. O quizás las cosas han cambiado y ya no nos sale todo bien como antes. Y en este punto vemos que se ha caído nuestras paredes de la seguridad y la privacidad, junto al techo de nuestro orgullo y comodidad, en la arena de nuestra desobediencia y religiosidad. ¿Por qué desobediencia? ¿Por qué cada una de las cosas que acabo de decir en esta frase? Porque sin paredes no tenemos seguridad ni privacidad. En una casa, cuando uno está construyendo su vida, uno está construyendo muros, ¿para qué? Para resguardarnos, seguridad, y también para que otros no miren lo que pasa dentro de nuestra casa. Entonces, si se derrumba nuestra casa, que estaba fundamentada en la arena, se van nuestras paredes de seguridad y de privacidad, y como ahora somos vulnerables, ahora todos me pueden ver, ahora todo queda en evidencia. Queda en evidencia quizás mi inestabilidad, queda en evidencia quizás mi verdadero fundamento, queda en evidencia que realmente no era Dios en quien confiaba. Y esto es triste, esto es duro, esto es muchas veces vergonzoso cuando nos exhibimos, cuando esto es probado, cuando esto es evidente ante todos, cuando nos quedamos vulnerables, sin inestabilidad, y también nos quedamos sin el techo. Se ha volado el techo de nuestro orgullo y nuestra comodidad. Esos vientos fuertes han venido contra nuestra casa y la han logrado derribar. ¿Por qué? Porque estaban fundamentadas en la arena. Entonces, escojamos bien nuestro fundamento, porque vemos que sin el techo de nuestro orgullo y comodidad nos quedamos expuestas, nos quedamos sin esa comodidad a la cual nos aferrábamos, sin ese lugar, sin eso que habíamos construido, sin esa vida con la que antes habíamos soñado y quizás esa vida que antes teníamos, y nos quedamos sin esa comodidad y perdemos quizás nuestros logros, quizás nuestro renombre, quizás, o perdemos la confianza de algunas personas, o quizás hemos perdido la credibilidad o algunos de estos aspectos a los que podríamos habernos estado aferrando antes. Y bueno, cada vez que pasa esto debemos de volver a nuestro fundamento, debemos probar, debemos de nosotras revisar nuestro interior para realmente saber en quién estábamos confiando. ¿Por qué? Porque es importante evaluar nuestro terreno, el terreno en el cual hemos estado construyendo. Y nunca es tarde para elegir un nuevo terreno. Quizás ya se derribó tu casa, quizás ya se derribó mi casa, quizás nos quedamos ya sin una casa la cual mostrar, de la cual enorgullecernos. Quizás ya nos quedamos sin ese fundamento de arena movediza que habíamos escogido. Quizás ya nos dimos cuenta que nuestro corazón, que nuestros propios pensamientos
no eran el fundamento adecuado. Y pues construyamos ahora sobre la roca. Ya no construyamos sobre la arena. Esto lo podemos cambiar. Podemos cambiar, pues construimos sobre simple arena, inestables decisiones y parámetros que considerábamos buenos para el éxito en nuestra propia opinión. Habiendo escuchado la guianza de Dios, habiendo escuchado ya la dirección que el Señor quería que nosotros tomáramos, nos desviamos y nos basamos en algo más fácil y algo más light, algo más sencillo que confiar en Dios, a quien no podemos ver con nuestros ojos visibles. Y quizás hemos confiado entonces en algo que podíamos ver, pero que no era Dios. Y tampoco era la guianza de Dios que fuéramos y confiáramos en eso. Porque nuestra vida debe de basarse en un fundamento fuerte y firme, capaz de sostener nuestra alma, capaz de sostener nuestra vida, capaz de sostener nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna. Porque nada de lo que hay en este mundo, mi amada hermana, mi amada chica de fe, nada de lo que hay en este mundo podrá darnos estabilidad. Nada ni nadie de lo que hay en este mundo podrá ser alguna vez nuestra garantía, porque todo lo que hay en la tierra pasará, pero solo su palabra permanecerá. Por eso Jesucristo dijo en lo que acabamos ponga por obra, entonces va a construir, o sea, va a tomar decisiones y todo lo que haga va a estar bien y va a ser estable. ¿Por qué? Porque es en su palabra en que está fundamentada. La palabra de Dios es eterna y nunca, nunca va a perecer. Nunca va a tener fecha de vencimiento. Nunca va a tener fecha de caducidad. Su palabra toda la vida, nuestra vida y en la eternidad siempre va a permanecer y siempre va a ser verdadera y va a estar vigente, va a estar hábil y va a tener vida, porque su palabra es una palabra viva, porque la dijo hace 2000 años, pero sigue siendo verdad, porque te la sigue diciendo a ti, me la sigue diciendo a mí, para que podamos tener la guianza correcta y saber en dónde construir nuestra vida, en dónde construir nuestra fe, nuestro estabilizador, para cuando vengan todos estos vientos y entonces no derrumbarnos. Porque dice que la obediencia a Él es difícil. Sí, muchas veces es difícil porque no lo podemos ver, pero es más fácil afrontar las verdaderas dificultades que cuando decidimos no creer en Él y afrontar las consecuencias por nosotras mismas. En la comodidad Proverbios 3, 5 al 8. Vamos a leer Proverbios, el libro de la sabiduría. Proverbios 3, versículo 5 hasta el 8. Dice de la siguiente manera: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¡Qué joya de palabra! ¡Qué consejo más sabio! No te confíes de ti misma. No confíes en tu propia inteligencia. Sí, Dios te dio inteligencia.
Sí, Dios te dio la capacidad de analizar, de interpretar, la capacidad de ver sus señales y, y creerlas. El Señor te ha dado inteligencia, pero no te apoyes en tu propia inteligencia, sino que apóyate y reconoce la voluntad de Dios en cada una de las etapas de tu vida, en cada una de las decisiones que tengas que tomar, ya sea en el día a día, una decisión a largo plazo quizás, de algo que quizás tienes que detenerte, tienes que dejar de hacer, o una decisión de la actitud y sobre todo la decisión de confiar. ¿En dónde estás poniendo tu propia confianza? Dice aquí el versículo 5, confía en el Señor. O sea, esto es cuestión de confianza. Es cuestión de en dónde vas a poner tu confianza. En dónde vas a construir tu casa. En dónde estás poniendo tu fundamento. Pero nos dice Proverbios, el libro de la sabiduría, nos está aconsejando, confía en el Señor de todo corazón. ¿Por qué? Porque cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando venga lo fuerte de la vida, no te vas a caer, no te vas a desmoronar, no vas a caer hasta la nada, sino que vas a estar firme. Y aunque soportes los golpes del viento, y aunque soportes que te moje y que te incomode la humedad de un río crecido, no te vas a ahogar, no te vas a caer, no vas a destruirte. ¿Por qué? Porque estás fundamentada en el Señor, estás fundamentada en lo que Él dijo. En Él a ciegas, para nosotras que estamos viendo solo lo que nuestros ojos alcanzan a ver en lo natural. Pero para esto tenemos que confiar en el Señor. Física, visual, pero estar segura de que algo es verdad. Y estar segura, en este caso, de las palabras que el Señor ha dicho son verdad. Que las promesas que el Señor te ha dado se van a cumplir, aunque no parezca así, pero el Señor siempre cumple su palabra. Dice en Números 23:19, que si Dios acaso es hombre para mentir, no, tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Él no cambia de opinión. Él lo que ha prometido lo va a cumplir en tu vida. Y eso yo lo declaro hoy en el nombre de Jesús. Lo declaro para tu vida. Te bendigo en el nombre del Señor. Tú, chica de fe, que estás viendo este video. Tú que estás viendo esta transmisión en vivo o en retransmisión en YouTube. Donde sea que lo estás viendo. Te bendigo en el nombre del Señor. Y proclamo, declaro, de que tú recibirás lo que el Señor te ha prometido. Pero ahora te digo, construye tu fe, construye tu casa sobre la roca, para que cuando el Señor venga a darte esas bendiciones, tú estés firme. Cuando antes de la bendición venga la prueba, o cuando junto con la bendición venga la prueba, o cuando después de haberte dado del Señor la bendición, venga la prueba, venga quizás el enemigo a engañarte, a estos vientos y vengan dificultades realmente difíciles y dolorosas. Tu fundamento no sea movedizo, tu fundamento no sea algo pasajero, algo que realmente te va a fallar, sino que sea la palabra del Señor, que es firme y es fiel. Y sigue diciendo aquí en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión,
Más bien teme al Señor y huye del mal. Muchas veces creemos que sí, estamos siendo sabias. Muchas veces creemos que sí, nosotros ya nos podemos este tema, ya nos ha pasado esto y ya sabemos cómo zafarnos de este problema. No. Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Quizás muchas veces estás añadiendo a tus pensamientos, a tu sistema de creencias, creencias que el mundo está inventando, que el mundo está poniendo de moda, que está promoviendo. Pero nada de esto será firme. Nada de esto prevalecerá. Podrá ser que las modas duren un tiempo, pero no son verdad, porque después se desvanecen, después los argumentos cambian, después los pensamientos de las personas van y vienen según lo que ellos quieren, según su propia conveniencia, según ellos. Pero sin saber que todo esto es arena movediza. Por favor, amada chica de fe, no te confundas. No te confundas. Si alguien te quiere decir que cambiar de género es posible, no es posible. Tú naciste y eres una chica, eres una mujer que el Señor te creó. Esa es la verdad sobre ti, esa es la verdad sobre quién eres tú, sobre cómo naciste. No necesitas te diga que tú debes de cambiar o porque alguien más te diga que es posible cambiar. Apariencia y la esencia realmente se va a poner a prueba cuando tú pases realmente dolores difíciles, que todos en la vida los pasamos. No te caigas, chica de fe, no te caigas. Si alguien quiere hacerte parte de su grupo o tú quieres ser amiga de alguien, pero te está poniendo estas condiciones o te está induciendo a estas ideas, aléjate de eso. Pon un fundamento firme en ti. Tú sabes quién eres. Y si no lo sabes, corre al Señor, que Él fue quien te creó. Él sí sabe quién eres tú. Y Él sí te puede decir quién eres tú. Y el Señor te ama. Y Él puede ser tu Padre. Si tú nunca lo has conocido, Él puede ser tu Padre. Y Él, con todo amor, te recogerá, porque Él ya dio su vida para realmente en esas palabras eternas, en las palabras que realmente tienen peso, en las palabras que realmente tienen una razón por la cual se dijeron. No populares en ese tiempo. Las palabras de Jesucristo las dijo y fueron únicas e impactantes. Hasta ahora absoluta. Y la dejó plasmada para nosotros en la Biblia. Así que no te desvíes. Toma como brújula la palabra del Señor. Y toma como fundamento esa palabra. Porque lo que Él ha dicho es verdad. Y eso nunca va a cambiar. No es algo que yo dije, no es algo que yo decidí creer porque fuera más fácil creer en Dios. No, creer en Dios es a veces complicado, pero es lo mejor, porque es lo único que a mí en lo personal y a mi familia nos ha sostenido en los tiempos difíciles. Porque yo he visto al Señor, yo he visto a Jesús, yo he visto a Dios salvarme de muchas maneras. El Señor ha salvado la vida de mi familia, el Señor resucitó a mi hermana, el Señor ha salvado a mi familia de tantas situaciones y el Señor nos sigue rescatando
de maneras inimaginables, de situaciones muy complicadas, que el Señor ha sido el único que con hechos, no nosotros con falsas esperanzas, no, con hechos el Señor ha actuado y nos ha consolado, y Él ha sido nuestro estandarte, Él ha sido esa roca firme en la cual nos hemos podido mantener a pesar de las tormentas. Así que esto quiero dejarte a ti en tu corazón. No te desvíes y no confíes en las palabras de nadie más, sino de Dios. Y para tener seguridad de la palabra de Dios, para saber si realmente lo que estás escuchando es la palabra de Dios, ve y lee la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Y ahí nadie te puede engañar. Ve a la palabra de Dios y pregúntale al Señor. Si no entiendes quizás la Biblia, pregúntale: ¿qué quisiste decirme aquí con esto? Pregúntale, exponle al Señor lo que tú estás viviendo. Él lo sabe, pero exprésate con Él, que Él quiere comunicarse contigo. Es una comunicación, una relación, lo que dijimos al inicio que vamos a construir hoy. Y esta es la buena noticia: es posible. Quizás ya te derrumbaste, quizás habías construido en la arena, pero este mensaje es una llamada a la acción. Es hora de construir. A construir se ha dicho. Vamos a elegir bien el terreno donde ahora vamos a construir. Quizás antes elegimos mal el terreno, pero ahora vamos a poner manos a la obra y vamos a construir, pero ahora no en el vacío. Ahora no en nuestro propio entendimiento, ahora no en nuestras propias motivaciones, sino que en las motivaciones de Dios, en las motivaciones que el Señor tiene para tu vida. Y el Señor dice en su palabra que los planes que Él tiene para ti son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Así que confía en el Señor, confía en su palabra. Y para terminar, vamos a podemos clamar al Señor por ayuda. Sin duda, Él nos ayudará y nos perdonará con amor. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha hecho antes. Y te doy ejemplos. El apóstol Pablo, quiero decir Pedro. Cuando Jesús rescató a Pedro de la barca, cuando él se bajó en la tempestad y quería caminar hacia Jesús en las aguas, caminar sobre las aguas, seguramente él estaba confiando en el Señor, porque le dijo: Señor, si eres tú, cuando vio a Jesús caminar en las aguas. Y primero creyeron que era un fantasma, pero después le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine hacia ti sobre las aguas. Él quería ir hacia Jesús, tenía una meta y sabía que iba a atravesar las aguas, algo inestable, algo que se supone, algo que es obvio, que uno se hunde cuando uno se para. Pero él confiaba en Jesús, en que si era Jesús, él iba a poder hacer eso. Y comenzó bien. Pero ¿qué pasó? Desvió su mirada. Y estando ya caminando sobre las aguas hacia Jesús, dejó de ver a Jesús y comenzó a ver la tormenta. Cuando comienzas a centrarte en tus propios dolores, rencores, en la falta de perdón, cuando comienzas a centrarte nada más quizás en tus incapacidades o en tus limitaciones, si piensas: yo no puedo llegar a hacer tal cosa, cuando te sumes en ver solo la tormenta, entonces te comienzas a hundir. Y es lo mismo cuando te fundamentas en la arena, te comienzas a hundir. Así que vamos
a ver qué es lo que hizo Pedro. Porque el Señor le dijo, vamos a ver el versículo Mateo 14. Dice, Mateo 14, 29 al 33. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. El viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, diciendo, de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Vemos aquí que el Señor mismo le dice a Pedro, tienes tan poca fe. Y es lo mismo que nos pasa a nosotras cuando fundamentamos nuestra vida en la arena. Dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en Él y comenzamos a disminuir en nuestra fe. ¿Por qué dudaste? Es la pregunta que hace el Señor. ¿Por qué dudaste? A mí esta pregunta realmente la tomo muy personal, porque el Señor me la dijo a mí en un momento en el cual Él quería confrontar mi fe también. Él quería que yo viera realmente si estaba confiando en Él o no, y fuera sincera y le dijera por qué estaba dudando. Y el Señor me dijo estas palabras a mí por medio de alguien, y yo primero no lo acepté, y después caí en cuenta, sí, y fui sincera con el Señor. ¿Por qué dudaste de mí?, te dice el Señor. Pero el Señor no te está condenando cuando te hace esta pregunta, sino que Él quiere que tú veas dentro de tu interior y seas sincera. Subió a la barca, lo salvó cuando Pedro gritó, ¡sálvame, Señor!, porque se estaba hundiendo. Dice aquí, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Lo salvó, lo sostuvo. Él sí tiene la fuerza y la capacidad de sostenerte cuando te estás hundiendo. Pero clama a Él, cambia de chip y deja de ver los problemas y comienza y reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios aún en medio de la tempestad y clama a Él por ayuda, porque Él te va a ayudar. No es que te va a hacer sufrir un poco más, no. Él te va a rescatar de inmediato. Y dice aquí, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cuando de nuevo viene la paz a ti, cuando ya estás junto con Jesús, cuando ya estás con Dios, cuando van en el mismo sentido, entonces el viento se detiene. Si el viento se va a detener, el viento no va a ser eterno, la prueba no va a ser eterna, pero confía en el Señor y clama a Él por ayuda. Puedes pedir ayuda para tu fe. Y esto también lo vemos en el versículo de Marcos 9:24. Y esto ya es para finalizar. Marcos 9:24 dice, entonces, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Este es el padre del muchacho endemoniado, que le dijo a Jesús, le comentó cómo el demonio torturaba a su hijo. Y le dijo, ayúdanos si puedes.
Y entonces Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo? Exclamó el padre del muchacho, gritó, yo creo, gritó, ayúdame a creer más. Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y en la versión NBI, la versión NBI dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Reconoció que tenía poca fe. Reconoció que tenía fe, pero necesitaba creer más. Él reconoció en la incredulidad y en el problema de ver a su hijo endemoniado, que casi lo mataba. Y se estaba hundiendo en eso, en esa desesperación, y de ver lo difícil que era tratar con su hijo endemoniado. Y entonces él gritó, él clamó cuando escuchó que Jesús le dijo que al que cree todo es posible. Él gritó, sí creo, pero ayúdame a creer más. Porque eso es lo que debemos hacer. Debemos creer más en el Señor y pedirle ayuda a Él cuando reconocemos que pedir ayuda. Es válido pedir ayuda. Es bíblico pedir ayuda al Señor para que Él te ayude a creer más. Es bíblico. Solo tienes que reconocer tu condición actual y reconocer quién es Dios, que Él sí puede y que